Hola, ¿cómo les va? Se va el día y comienza la síntesis informativa de la televisión pública. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen. Hay equipo, no estoy solo. Gaby Previtera, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Por supuesto que seguiremos hablando de las repercusiones de las sanciones a la Bombonera después del superclásico entre Boca y River, pero hoy vamos a hablar de fútbol también porque hay actividad por Copa Argentina y también un campeón en la Copa Italia. ¿Qué pasa con la pena de muerte en el mundo? José Nathanson, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. 3 noticias relacionadas con la pena capital en los últimos días en Corea del Norte, en Estados Unidos y en Egipto. Vamos a hablar hoy de los 60 países que aún tienen dentro de sus códigos penales la pena de muerte. Todo esto en un rato. Empezamos. Se reglamentó la ley que permitió la recuperación del sistema ferroviario nacional. El acto fue encabezado por la presidenta de la Nación desde la estación de Retiro. Yo quiero escuchar a los hombres y mujeres de mi espacio político, a los hombres y mujeres del resto de los espacios políticos hablar de estas cosas, no de pavadas, ni haciendo pantomimas. Los necesito largando ideas a todos. Axel tomó el manejo del Ministerio de Economía, no de la economía, porque la economía la sigo manejando yo como hacía Néstor. Guarda. Él es mi mano derecha, mi mejor asesor y mi mejor asistente. Pero las decisiones son siempre políticas en economía y las decisiones siempre las tiene que tomar el presidente, haciéndose cargo de los errores y de los aciertos, como siempre me he hecho cargo de todo. Muchas veces los propios dirigentes sindicales, no advirtiendo esto, le terminan haciendo el juego a los que después les pisan la cabeza. Por eso les pido mucha conciencia. Estos trenes son de los que viajan, pero también son de los trabajadores. Cuídenlos porque es su trabajo. Hemos recuperado el ramal de carga por excelencia. La presidenta ha decidido estatizar el Belgrano Cargas al inicio de la gestión y sacárselo de las manos de empresarios como la familia Macri y dirigentes sindicales que, oh casualidad, son los mismos que están convocando al paro general para la próxima semana. Son los mismos que destruyeron el ferrocarril. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que se lograron acuerdos paritarios con los gremios nacionales UOM, UOCRA, SUTER, UPCN y empleados de comercio, que rondan el 27% de aumento salarial. Los dirigentes sindicales de los 5 gremios y empresarios fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández, junto a los ministros Axel Kicillof y Tomada, para rubricar los acuerdos. Al llegar a este acuerdo, para cada una de sus particularidades, con sus diversidades, no hay un mismo resultado, pero sí marca una tendencia y una determinada comprensión de cuál es el contexto en el que se están firmando las negociaciones colectivas este año. Con respecto a la situación de la negociación de los bancarios, hemos estado reunidos y vamos a seguir reunidos y tal como lo señaló en la pregunta, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último momento antes del paro para que se encuentre un acuerdo y un consenso entre ambas partes. Segundo, con respecto al tema, al otro paro que se ha anunciado, este paro tiene la particularidad de parecer un paro preventivo. Yo no tenía visto este tipo de paro, porque este es un paro frente a lo que va a ocurrir, porque la gran mayoría de las organizaciones sindicales que están convocando a ese paro todavía no han iniciado sus negociaciones colectivas. Nos vamos a La Plata. Allí se realizó una marcha contra los camaristas de casación, Piombo y San Largués, quienes decidieron reducirle la pena al violador de un chiquito de 6 años. La justicia había condenado a Mario Tolosa, un hombre que se desempeñaba como vicepresidente del Club Florida del partido bonaerense de Vicente López, a 6 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal
a un niño de 6 años, pero la Cámara de Casación de San Isidro le redujo la pena a 3 años y 2 meses. En su fallo, los jueces Horacio Piombo y Ramón Sal Yargués consideraron que la pena impuesta debía ser reducida, argumentando que la víctima tenía una orientación homosexual y estaba habituado a que lo abusen. Es gay, ya tiene su sexualidad definida. El abuso pasó, pero no fue tan ultrajante, agregó el fallo. Uno de los jueces cuestionados por este y otros fallos, el doctor Horacio Daniel Piombo, ya fue desafectado de su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No le renovarán el contrato y los estudiantes aquí en La Plata presentaron un pedido de juicio académico para él y para su colega de la Cámara de Casación, el doctor Ramón Sal Yargués. Nos parece aberrante que docentes con esta línea de pensamiento, con esta intervención que es realmente xenófoba, homofóbica y que discrimina concretamente y que viola los mismos tratados internacionales que se supone que nos tiene que explicar en las clases porque es titular de Derecho Internacional Público, no estamos en absoluto contentos ni hay posibilidades de poder mantener este tipo de docentes en nuestra institución. Acompañamos del movimiento de mujeres al movimiento estudiantil para echarlo de la universidad, echarlo de la justicia y hacer justicia por todos los casos de violencia. No puede ser que estos jueces sigan enquistados dentro del Poder Judicial, que tenemos que avanzar en una elección directa de los jueces, que tienen que ser revocables y que todos tenemos derecho a velar no por los derechos de esta casta judicial, sino por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y todos aquellos que hoy nos estamos manifestando acá dentro de la universidad para echar a Piombo y a todos estos jueces, ¿no? El juez Piombo no se presentó hoy a tomar exámenes parciales por la movilización para que sea destituido. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó actas de la dictadura a la Asociación Argentina de Actores. Lo que entregamos hoy al Sindicato de Actores es una colección de las actas de la dictadura, pero también una colección de las listas negras, ¿no? Y hay muchos de los compañeros actores que estaban en esas listas negras que hoy estaban acá, ¿no? Marta Bianchi, Norman Brisky, Marilina Ross, Pepe Novoa, Luis Barandoni, muchísimos compañeros, Norman Brisky, Víctor Laplace, que estaban en esas listas y que hoy estaban presenciando, participando de este acto, ¿no? Realmente se siente como una reparación en esos años oscuros en que estuvimos prohibidos, se nos negaba que existieran las prohibiciones y las listas negras y más bien se decía que nosotros no interesábamos como actores, ¿no? Que era una manera de bajarnos la autoestima además, porque decíamos estaremos locos, pero no, bueno, la persecución fue muy grande, tenemos muchos compañeros desaparecidos, algunos tuvimos que irnos al exilio, fuimos secuestrados. Conmovedor, movilizante, es decir, te retrotrae a todo lo que uno sufrió. De manera que es un acto reivindicatorio, pero muy doloroso. El valor de la memoria, en la emoción de nuestros actores y actrices. Compartimos ahora más información, lo hacemos con nuestro picado de noticias. Denunciarán a Vidal y Larreta. El legislador Gustavo Vera los acusa por incumplimiento de deberes y encubrimiento a raíz de la muerte de 2 niños tras incendiarse un taller clandestino en Flores. Estamos pidiendo concretamente medidas políticas sistémicas concretas para terminar con la esclavitud, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Esto implica que marca que no esté auditada y que no certifique que está libre de trabajo esclavo no tiene que poder comercializar en el ámbito de la capital federal. La bendición de Francisco. El Papa hizo llegar su mensaje al pueblo argentino en un nuevo aniversario del primer gobierno patrio en el marco de la Semana de Mayo. Salta, ellas al volante. El 30% de los choferes de colectivos deberán ser mujeres. Lo determinó la Corte, que ordena que ingresen 2 por cada hombre hasta completar el cupo mínimo. Asaltaron al Turco Asad. El técnico de fútbol fue interceptado por delincuentes que le robaron la camioneta al salir de su casa en el barrio porteño de Monte Castro. Y bueno, ahí empecé a correr y grité, simulé llamar a un policía, a un Juan, no, vení que me quieren entrar y
seguí corriendo, pero en todo momento esperando a que me disparen, ¿no? Porque lo saqué de su mira principal, que era hacer una entradera, porque si ya estaba yo en la puerta me querían meter adentro. Código procesal, hay dictamen, lo aprobó el plenario de comisiones del Senado, se pondría en marcha a partir del 1 de marzo de 2016, será debatido en el recinto la próxima semana. Fallo a favor de las PASO en Chubut, lo dictaminó el Tribunal Superior de esa provincia, se realizarán en agosto junto con las nacionales. Los trabajadores de la línea C del subte realizaron un paro sorpresivo entre las 15 y las 16 de este miércoles para denunciar la agresión a un compañero a quien le pegaron y apuntaron con una pistola. Atribuyen el apriete a la denuncia presentada por el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, para que se investigue a personal jerárquico de Metrovías y a un supuesto puntero político, Fabián Bentos, por presunta estafa en el otorgamiento de viviendas que eran ofrecidas a los trabajadores del subte a cambio de un depósito inicial de entre 70 a 150.000 pesos. La empresa Metrovías, a través de un comunicado, deslindó su responsabilidad y afirmó que se inició un proceso de investigación interno. Cinco de las más importantes entidades bancarias del mundo fueron sancionadas por manipulación del mercado de divisas. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, lo anunció. Lo consultamos con el economista Mariano Kestelon. Esto nos contaba. As a result of our investigation, 4 of the world's largest banks have agreed to plead guilty to felony antitrust violations. They are Citicorp, JP Morgan Chase & Company, Barclays PLC, and the Royal Bank of Scotland PLC. En Estados Unidos los bancos pagan la sanción y no reclaman. Acá en la Argentina ocurre lo inverso. Acá apelan y rechazan y hacen reclamos públicos en contra de la medida. Por ejemplo, en este caso de Paul Singer y el Citigroup. Esta situación está poniendo de relieve que, bueno, en Argentina todavía hay que pelear mucho más para conseguir la soberanía y que las corporaciones tienen mecanismos de presión que se exhiben públicamente, como en el caso de AEA, como en el caso de la Asociación de Bancos, que enviaron comunicados manifestándose en contra de la baja del gerente, de uno de los del directivo principal del Citigroup en la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos hallados en el lugar en el que mataron a Osama Bin Laden en el año 2011. El material, ahora desclasificado, contiene 103 documentos que en su mayoría fueron presentados como cartas familiares y otras intercambiadas con los demás líderes de Al-Qaeda. También se encontraron numerosos archivos digitales en inglés, entre ellos varios textos del filósofo y lingüista Noam Chomsky y documentos del gobierno estadounidense, así como guías de videojuegos. Esta decisión se produce después de la publicación de una investigación realizada por el periodista Seymour Hersh, quien asegura que Obama mintió, ya que el líder fundamentalista ya había sido capturado por la inteligencia pakistaní. Uno celebra vivir en un país donde la pena de muerte ha sido abolida. Pero ¿qué pasa con la pena capital en el mundo, José? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sabés que en los últimos días se conocieron 3 noticias relacionadas con la pena de muerte. La primera es la decisión de un tribunal egipcio de condenar a Mohamed Morsi, el expresidente de Egipto, el único presidente de Egipto democráticamente elegido, que fue desplazado por un golpe de Estado hace un tiempito, a la pena máxima, la pena de muerte. Esto se suma a otros 2 casos, la condena también de un tribunal en Estados Unidos a aquel ciudadano norteamericano de origen checheno que había producido un atentado que costó 3 muertos en la maratón de Boston hace unos años, no sé si te acordás, estamos viendo ahí imágenes, fue condenado a la pena de muerte. Y el último caso es el del exministro de Defensa de Corea del Norte, Hyun Yong-chol, que fue, según reportes de la inteligencia surcoreana, que son las fuentes a las que uno accede cuando tiene que informarse sobre la situación de este régimen tan cerrado que es el de Corea del Norte, según la inteligencia surcoreana, decíamos, el ministro de Defensa de Corea del Norte fue también condenado a la pena de muerte, ejecutado por un misil antiaéreo, lo cual le da
una característica especial. Nos parecía que estos 3 episodios de los últimos días valían la pena para hablar de un tema que, como decís, Pablo, en Argentina está abolido. Vos sabés que en general la mayoría de los países conservan la potestad de aplicar la pena de muerte en situaciones extraordinarias, por ejemplo en situaciones de guerra. De hecho, Argentina hasta 2008, en situación de guerra y de ley marcial, contemplaba la pena de muerte. Recién en 2008 se reformó el Código de Justicia Militar y se abolió de manera total la pena de muerte. Pero hay 60 países en el mundo, Pablo, que todavía contemplan la pena de muerte. Podemos ver un mapa donde se ve claramente señalados en color rojo cuáles son los países que todavía ejecutan a los prisioneros por diferentes motivos, en general por crímenes graves, por asesinatos, por violaciones, por secuestros y demás, aunque en algunos países árabes, por ejemplo, todavía hay pena de muerte por adulterio, pena de muerte por renunciar a la religión oficial, pena de muerte también por motivos políticos, en algunos países hacia minorías, hacia o minorías étnicas, etcétera, etcétera. Bien, podemos, si te parece, Pablo, pasar al segundo gráfico donde vamos a ver muy claramente cuáles son los países que ejecutaron a más personas durante 2012. Estamos tomando datos de 2012 porque el país que encabeza la lista, que es China, no informó de datos después de 2012. 680 personas ejecutadas en China, 314 en Irán, 124 en Irak, 79 en Arabia Saudita, con la particularidad de que en Arabia Saudita la pena de muerte se aplica en muchos casos por decapitación, y 43 en Estados Unidos. En otros países, como por ejemplo en Afganistán y en Bangladesh, la pena de muerte se aplica por el viejo método de la horca. Hasta donde yo pude averiguar, no hay guillotina en ningún lugar, pero 60 países todavía aplican la pena de muerte, aunque en el último año solo 22 se aplicó de manera efectiva. Y uno podría reflexionar, José, que no se le enseña a un caníbal que está mal comerse gente, comiéndoselo, ¿no? Efectivamente, vos sabés, Pablo, está bien el pie porque de las 3.500, hay 3.500 personas en Estados Unidos, que es el único país, uno podría decir, del mundo desarrollado. En Europa está abolido totalmente. En América Latina, salvo en Cuba y en Guatemala, las dos únicas excepciones, aunque se aplica poco, está abolido. De las 3.550 personas que están esperando en el corredor de la muerte en Estados Unidos, 124 fueron declaradas inocentes. En la mayoría de los casos, después de que se decodificara el ADN, o sea, es que el ADN permite identificar a una persona de manera fehaciente. Después de que se descubriera el ADN, se hicieron nuevas investigaciones y de los 3.550 personas que están esperando en el corredor de la muerte, 124 fueron declaradas inocentes. Las investigaciones de la National Academy of Science de Estados Unidos estiman que 1 de cada 25 personas que fueron ejecutadas en Estados Unidos estuvieron mal ejecutadas de una manera de decir. Eran inocentes, ¿no? Claro. Eran inocentes. Estamos viendo de fondo una película enorme de Clint Eastwood, yo recomiendo mucho, se llama True Crime, y habla de un caso de pena de muerte en Estados Unidos en donde la persona que está condenada y que está a punto de ser ejecutada es inocente. En este caso, Clint Eastwood, que además dirigió la película, una película creo que el año 99, es un periodista que investiga el caso. Tiene un final que no lo voy a contar para no arruinarles el final a la audiencia, pero tiene un final absolutamente estremecedor. Ahí es cuando están prendiendo los botones de la inyección letal, que va bajando de a poco, y el chico que está por ser ejecutado, bueno, no vamos a contar el final, pero recomendamos muy fehaciente, muy enfáticamente esta película que habla también de la pena de muerte. Gran director Clint Eastwood, por cierto. Sí, uno de los mejores para mí. Gracias, José. Seguimos con más información. Y continuamos, Gaby, sobre las consecuencias del fallido superclásico. No hay demasiadas novedades acerca del paradero de Adrián Napolitano, Arias el panadero, a quien todo el mundo responsabiliza y se ve claramente en las imágenes como uno de los autores de que le arrojen a los futbolistas de River gas pimienta. No se sabe dónde está, es una incógnita. De todas maneras, tiene que declarar, seguramente lo hará en los próximos días, hasta incluso se rumorea que puede llegar a ser en la próxima semana. Y lo que sí está confirmado es que está eximido de prisión, así lo pidió su abogado, y de esta manera el juez que entiende en esta causa ha respondido de manera positiva, es decir, que va a ser eximido de prisión, por lo menos mientras se investigue no va a correr ese riesgo. La bombonera suspendida. Exactamente, provisoriamente una fecha. ¿Qué significa esto? Que el Comité de Seguridad ha decidido suspender provisoriamente la bombonera por una fecha. Digo provisoriamente porque le han hecho un pedido a la dirigencia Xeneize de que arregle algunas cosas de la infraestructura del estadio.
Lo cierto es que si eso se demora en el tiempo y no se modifica, probablemente sufra algún otro partido. El próximo fin de semana, concretamente el domingo a partir de 18:15, Boca iba a jugar frente al Aldo Civi como local, es decir, que no va a tener público allí. Y lo cierto es que se le inició un sumario administrativo y como Boca todavía no hizo el descargo y está aparentemente abierto esto en acciones legales, podría llegar a ampliarse. Esto también ha quedado claro, así que provisoriamente hubo una fecha de suspensión para la Bombonera, que por supuesto esto se habla del ámbito local y se suma a lo que tiene que ver con la Conmebol. Habló el Vasco. Habló el Vasco Arrobarrena. Se lo nota dolido al entrenador de Boca y es justo porque la sanción fue muy débil en cuanto al resto, a lo que tiene que ver con fechas y tal vez lo económico, pero la parte más fuerte y la peor se la llevan los futbolistas, los que en realidad no tuvieron nada que ver con lo que sucedió con este hecho y con los futbolistas de River. Así que vamos a compartir la palabra del entrenador de Boca. Creo que sé que Boca va a ir por todo para tratar de que por una vez por todas los involucrados tengan las sanciones que creo que correspondan. Después la sanción o el fallo de la Conmebol, injusto, porque tengo valores en los cuales creo y para mí los partidos se empiezan y se terminan dentro de la cancha, se ganan y se pierden dentro de la cancha. Y bueno, en este sentido no ha ocurrido esto. Me llamó la atención la actitud de River de ir el día posterior a reclamar los puntos en el escritorio. El partido se tendría que haber jugado después de 24, 48, 72, una semana después que los jugadores de River se hubiesen recuperado de las agresiones que habían sufrido, porque los jugadores de River sufrieron agresiones. Acá después cada uno defiende lo suyo y da sus opiniones, pero los jugadores de River habían sufrido agresiones y era lógico que el partido se tendría que haber suspendido mucho antes de lo que se suspendió. Ya lo he manifestado, pero el partido se tenía que haber jugado. Y mis valores son esos, de terminar un partido dentro de la cancha, jugando, ganando, perdiendo, pero dentro de la cancha. Y pensé que River tenía esos valores, pero me he confundido. Vamos a hablar de fútbol de verdad, porque se ha movido la pelota aquí en la República Argentina, partidos correspondientes a la Copa Argentina y en estos 32avos de final ganó San Lorenzo, fue 3-0 frente a Viale Fútbol Club. Se trata de un equipo muy pequeño, Viale es un municipio distribuido en los distritos de María Grande I y Quebracho, estamos hablando del departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde la mayoría de estos futbolistas han pedido permiso en sus trabajos para poder disputar este partido. El primer gol lo iba a marcar Gonzalo Verón a los 14 minutos de la primera etapa. A los 63 aparecía Martín Cauteruccio para decretar el 2-0 parcial. Y el que lo sufría era Lucas Rodríguez, el arquero de Viale. ¿Sabes qué particularidad tiene? Tiene 2 tatuajes, uno en cada pierna. Uno tiene el escudo de Viale y el otro ¿de quién es? San Lorenzo. Es fanático de San Lorenzo y hoy lo ha tenido que enfrentar. De todas maneras, es un partido histórico para estos futbolistas que lo hacen de manera amateur. Y más allá del resultado, imagino, Gaby, la posibilidad de, foguearse, ¿no? Con los equipos grandes de la primera categoría del fútbol, porque es la Copa Argentina, un torneo, por cierto, federal. Y además disputan el torneo federal, justamente. Por lo tanto, tienen esta posibilidad de encontrarse con ni más ni menos el último campeón de América. Y el tercer y último gol iba a llegar de manos de Cardona a los 87 minutos. Hacía mucho tiempo que San Lorenzo no festejaba en realidad un título así, de esta manera, de cabeza. La última vez que había marcado 3 goles había sido justamente en la Copa Libertadores. Ha pasado y ahora tiene que enfrentar Instituto de Córdoba. Y seguimos de festejos, pero nos vamos a Europa. Nos vamos imaginariamente rumbo a Italia. Se definió justamente la Copa de ese país. Carlitos Tevez no marcó goles, pero ha conseguido su título número 21. Increíble lo que logró Carlos Tevez a lo largo de su historia. Ha ganado en casi todos los clubes que jugó, y digo casi todos porque en el West Ham no logró conseguir un título, pero logró mantener la categoría. Lo hizo siendo figura además de ese equipo. 2-1 la victoria de Juventus sobre Lazio. Lazio que se ponía en ventaja a los 4 minutos por medio de Radu. Después iba a llegar Giorgio Chiellini, aquel que muchos lo conocieron acá en la Argentina después del mordiscón de Luis Suárez. Fue la cena de Suárez. Por italiano, exacto. Y ojo que se vuelven a enfrentar en la final de la Liga de Campeones. Pero para eso falta. Iba 1-1 el partido. Matrio apareció a los 97 a 3 del final, desataba la locura y por eso lo festejaba así. Ha ganado Juventus y vuelve a ser campeón de la Copa de Italia. Y va ahora por
de Corona. Exacto, porque ahora va por Barcelona y por la Champions League. Con esto Tevez consiguió su título número 21, como les contaba, y el 10º título, superando por 1 a la Roma, porque Juventus y Roma son los 2 más ganadores de este torneo. Y la última vez que había disputado una final, la había perdido frente a este mismo rival. Del fútbol nos metemos en el mundo del rock and roll, porque Huff presenta la regrabación de Riff 7 en el Teatro Vorterix. Perdió totalmente el control. Un disco que a mí me gustó mucho y que logra que mucha gente me conozca. Como cantante, como guitarrista y como compositor también, porque bueno, hay un par de temas míos ahí que se llaman Apiádate de él, Señor, y Elena X, que es un tema emblemático de Riff porque es la única balada que tiene Riff. Ese disco se presenta el 30 de mayo en la sala Vorterix. Ahí voy a tener la oportunidad de tocar en vivo todo esto, subir al escenario y compartir con todos nuestros fanáticos estas historietas artísticas, ¿no es cierto?, que luego se transforman en lo mejor, en historietas sociales. Pues terminamos de tocar y siempre recibimos a toda la gente para firmar autógrafos, de sacarnos fotos o simplemente charlar un ratito. Esas son cosas muy lindas y nos acercan a toda la gente, a todos nuestros fanáticos. En este caso, entonces, para nosotros, para la gente de la nave de Oseberg, que son los coproductores, y yo, lo que vamos a hacer es regalar el disco con las entradas, como para que sea un souvenir para firmarlo, pero aparte vamos a poner en nuestras páginas, a exponer en nuestras páginas los temas, todos los temas completos para que lo puedan escuchar y bajárselos también. Tenemos más música después de esta breve pausa. Te contamos cómo se organizan los festejos en esta semana de mayo. Breve pausa y ya seguimos en vivo por la TV Pública. Tampoco